nos lleve a conocer a Cristo como nuestro Dios y Salvador. Eso es lo más importante. Pues otra cosa, no hay problema. Pero para eso vamos a ver historia del español. Y es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque de cierta forma, la Biblia menciona, no me, sí, vamos a ver, menciona una pauta para poder conocer el origen de las lenguas, ¿ya? Menciona una pauta para conocer el ¿Qué origen. página, profe? Página 29 del libro de teoría. Los, los que, los que están en la zona de España actualmente, ¿ya? Los que están en la zona de España, creo que tenía un nombre ahí, creo que no, no es este nombre, pero los que estaban en la zona de España, eh, se les consideraba o se los conocía también como los de Tarsis, ¿ya? Y los de Tarsis provienen de una zona de Babel, ¿ya? De la zona de Babel, eso estamos hablando en Oriente Medio, Medio Oriente, ¿ya? Eh, y desde ese punto, de la zona de ahí, de Babel, que es Mesopotamia, llegan hasta Tarsis, y ahí en Tarsis podríamos decir que es muy, muy cerca de la península ibérica, ¿no? Entonces, ahí hay rastros, ¿no? Si te gusta el estudio, si te gusta el estudio, vas a seguir esos rastros que te voy diciendo. Si no, pues no hay problema, ¿no? Hay otras cosas también que son importantes, ¿no? Pero es muy importante para conocer la lengua, ¿ya? La lengua diríamos entonces que tiene su origen, no es que, porque vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el Google Maps, ¿ya? Mientras que vamos a ir, para decirte lo que te estoy mencionando, ¿ya? Para decirte lo que te estoy mencionando, vas a quedar extraordinariamente fascinado. Y si no, pues ya en algún momento quedarás fascinado. Ya, no apagues tu cámara, por favor, ya, ya estás en este tiempo, ya. Utiliza este tiempo, por favor, para concentrarte acá, pues, por favor, ya. A ver, vamos a ver. Buena. Aquí estamos. Vamos a ver. Mira, esto es Jordania, Israel, Irak, Bagdad, ¿no? Bagdad. Ahora, yo te estoy hablando de esta zona de acá. Toda la gente, no veo el río Tigris y el Éufrates, pero por acá debe estar. A ver, vamos a ver. Esto es muy importante, chicos, ya, aunque digan no, ese no, este es el lago, a ver, vamos a ver. Tigris, este es el Tigris. Este es el Tigris. A ver. No. Sí, ahí está, sobre el Tigris, río al que debe su nombre. Muy bien. Tigris. Entonces, por acá está el Tigris. Vamos a ver esto. Este es el Tigris. Y el Éufrates debe de estar muy cerca. Yo me imagino que es esta zona de acá del Éufrates. Ya, miren, chicos. Ya. ¿Ven ese punto, no? Ya. Ahí, Bagdad. Miren. Las lenguas aparecieron en esta zona de acá. ¿Ya? Aparecieron en esa zona. ¿Por qué? Esto no les explican en clase de lengua, así, por si acaso, así que presten mucha atención. Probablemente, si Dios lo permite, en otra oportunidad la escuchemos, pero no sé, esto es algo que me intriga mucho y gracias a Dios por eso. Miren, ¿dónde quedó el arca de Noé? El arca de Noé quedó en esta zona, en Armenia, Ararat, ¿ya? En Armenia, Ararat. De ahí, de Armenia, la gente bajó. De esas montañas, la gente bajó hacia esta zona de acá. Y en esta zona de acá, en el círculo, ¿ya? Es que se forma lo que conocen como
Mesopotamia, la cultura babilónica, los sumerios y todos ellos, ¿ya? Todo eso se da acá, miren, acá, ¿correcto? ¿Estamos claros todos ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El capítulo 11 de la Biblia dice lo siguiente, dice que Dios confundió a la gente que estaba acá. ¿Y qué pasó con las lenguas de las personas? Comenzaron a migrar, comenzaron a migrar, comenzaron a migrar. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces la gente comienza a migrar. Una de esas migraciones, vamos a borrar ahora para poder, pero ya sabes cuál es el punto central. Una de esas migraciones va a llegar, miren, desde acá, desde Irak, va a pasar por las costas, ¿no? Y va a llegar hasta dónde? Hasta España. ¿Desde dónde? Mira, desde acá. Hay dos posibilidades, ¿ya? Hay dos posibilidades para que lleguen a España. La primera posibilidad es que se hayan ido por el mar, ¿ya? Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que hayan ido, ¿por dónde? Por el continente, mira, por acá, por acá, ¿ya? Y la otra forma que pudo existir es que hayan bajado de acá, de Irak, hayan cruzado Israel, Egipto, Libia, Argelia, Marruecos y hayan llegado a España. Esas son las tres formas por las que probablemente llegue el español a la zona de, antes no se conocía como España, sino se conocía como la península ibérica. La península ibérica. ¿Correcto? ¿Correcto o no correcto? ¿Estás viendo acá, no? Ya. ¿Me dejo entender? Entonces, miren chicos, así podríamos definir el, cómo es que llegaron las lenguas a España, a la península ibérica. ¿Alguien ha dicho eso? Nadie, pues nadie. O sea, o sí lo dicen, pero ustedes tal vez no lo saben. Pero yo les cuento porque es la realidad, o sea, literalmente es la realidad. El libro, ¿qué nos cuenta? El libro nos cuenta cuando ya las lenguas estaban acá, cuando los vascos, los íberos, los celtas ya estaban acá, ¿no? Vascos, íberos, celtas, tartesios. Cuando ya estaban acá, cuando ya estaban acá nos cuentan, pero no nos cuentan la historia desde acá. Y eso pasa porque la gente no quiere creer, pues, en la Biblia, ¿no? Si quisiera creer, al toque encontrarían ya las lenguas, cuál es el origen de todo. Pero se hacen los difíciles, pues, ¿no? A ver, ¿cómo sustentan que llegan de acá hasta España? No nos cuentan esa historia. Pero recuerda lo siguiente, todo sale de acá. Todo sale, claro, todo sale de acá, de Babel. Y en Babel está lo que se conoce como las lenguas indoeuropeas. Aquí están las lenguas indoeuropeas. Y lo que te estoy diciendo no es mentira, por si acaso. Las lenguas indoeuropeas. ¿Por qué indoeuropeas? Porque están entre la zona de Europa, ¿no? Y la zona, podríamos decir, en este caso, bueno, por acá más abajo, podríamos decir, ¿no? La zona de la India, pero es más abajo, ¿no? Pero indoeuropeas. ¿Por qué? Porque de cierta forma tiene influencia de la zona de acá abajo, que viene de la India, y Europa de esta zona de acá. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a ver acá. Evolución y formación del castellano o español. ¿Ya? ¿Por qué estamos haciendo esa explicación? Porque eso es parte del curso, pues, ¿no? Estamos en historia del español, ¿no? Si no estuviéramos en historia del español, ¿haríamos eso? No, otra cosa haríamos, ¿ya? ¿Estás viendo Elías Chávez acá?
¿Sí estás viendo, no? Ya, por favor, ¿ah? Muy bien. Evolución informativa. Lee, por favor, la primera parte, Elías Chávez, el concepto de acá. Primer concepto. No, no, profe. Sí, todo, por favor. En el siglo 9 Muy bien. de nuestra Noveno. era, noveno, de nuestra era, los árabes habían colonizado casi totalmente la península ibérica. Habían obligado a los cristianos a refugiarse en las montañas de las zonas de los Pirineos. Los cristianos se preparaban para la guerra de la Reconquista. El conquistador musulmán, deslumbrado por el color claro de la piel de las mujeres de la península, acepta la presencia de pequeños cristianos en sus nuevos dominios. A estas pequeñas comunidades se les conoce como mozárabes. Muy bien. Mozárabes. Mozárabe, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, ¿qué dice ahí? ¿Ah? Dice que los musulmanes, mira, los musulmanes, ¿en qué zona están? En Arabia, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa acá lo siguiente. Hubo un tiempo, después de que se partió el Imperio Romano, y cuando se parte el Imperio Romano, hay pequeñas comunidades, ¿no? Pequeñas comunidades, pequeños reinos, ¿ya? Pero esa es otra historia. Entonces, mira, los árabes ven esa situación que estaba ocurriendo en Roma y los países así, eh, en vista de situación que no tenían nada, y comienzan a invadir lo que es la zona, no de España nomás, sino la zona europea, pero de forma particular la zona de España. Eso es muy importante, eso es muy importante. Entonces, acuérdate de lo siguiente. Los, dice que las mujeres eran de color claro, ¿no? Y al musulmán le gustaban las mujeres de color claro, a los árabes les gustaban las mujeres de color claro. Estas mujeres, estas personas que son de la zona europea, provienen de una de las líneas de Noé. ¿Ah? Y eso no cuentan, ¿no? No dicen eso. Por ejemplo, habían tres hijos, ¿no? Tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Jafet o Jefet era el más agraciado, por así decirlo, de los hijos, ¿no? Y él lo que hace y lo que se dice, ¿no? Bíblicamente, es que es, ocupó esta zona de acá. Él ocupó la zona de acá, la zona europea, la zona europea. Aquí está los términos de Jafet, ¿no? Jafet, ¿no? Jafet, o Jafet nada más, ¿ya? Jafet, ¿no? En hebreo, ¿no? Sería de esta forma, ¿no? A ver ahí, ya, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Esta familia de acá estaba en España y acuérdate, los musulmanes estuvieron mucho tiempo en España. Y por eso es que nosotros el día de hoy tenemos muchas palabras que provienen de, de los árabes también, ¿no? Por ejemplo, la palabra eh, alfajor, ya lo hemos mencionado, la palabra naranja, ¿ah? Naranja, eh, ojalá, ¿no? Alcanfor, alcanfor, ¿no? Y otras palabras más de origen árabe, ¿correcto? Entonces, eh, ¿eso por qué? Por influencia de los árabes hacia la zona española, ¿correcto? Y ya sabes por qué. Las mujeres, aquí dice, el libro dice eso, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? El color claro de la piel de las mujeres la península siempre se le conoce península ibérica, España. Ya, muy bien ahí. Siglo IX, ¿qué dice? Lee, por favor, Stephanie. En el siglo IX.
Noveno. En el siglo IX, los cristianos retomaron posesiones en todo el norte de la península ibérica. Los soldados reconquistaban los territorios para la cristianidad. Muy bien. Acá hay un pequeño inconveniente, ¿ya? Aquí sí es el 9 y aquí es el 11, en el siglo XI. ¿Ya? Perdón, acá. Siglo XI. O sea, ¿cuántos siglos pasaron? Los cristianos retomaron posesiones en toda... Los soldados reconquistaban los territorios para los cristianos. ¿Cuántos siglos pasaron? A ver, contemos entonces. 1, 2, 3. 3 siglos más o menos, ¿no? 3 siglos pasaron. 3 siglos pasaron aproximadamente. Dice, en el siglo 8, no, perdón, en el siglo 13, aunque se habla en romance castellano, se tiene la necesidad de redactar cualquier documento en latín. Acuérdate, siglo 13 todavía se sigue escribiendo en latín. Y recordando un poco, ya para el examen, los soldados romanos, ¿qué tipo de latín hablaban? ¿Te acuerdas? Eso lo vimos hace un tiempo. ¿Qué tipo de latín hablaban? Habían 3 tipos de latín. ¿Te acuerdas? Latín culto, latín urbano y latín vulgar. Vamos a ver, vamos a tu libro ahí. Mira, a ver, por acá, página 13. Dice, latín vulgar usado por los legionarios romanos. Legionario es el ejército, por las legiones romanas, ¿ya? Muy bien. Sigue leyendo, por favor, Matías, en el siglo XIII, ya en el siglo XIII. En el siglo XIII, ¿Qué dijo? en el siglo XIII, O sea, yo estoy más perdido en esto. página 29. ¿Cuál era el siglo 13? El 13 creo que es X con una V, ¿no? Con tres en romanos. Lo vi. Igual era el otro. Ya, siglo XIII. Cuando se habla en romance castellano, se tiene la necesidad de redactar cualquier documento en latín. Ante semejante incomodidad, el rey Fernando III el Santo decide oficializar la lengua romance castellana y así desde el año de 1240 se pueden redactar documentos oficiales y comerciales tanto en castellano como en latín. Pero su hijo, el rey Alfonso, por el sabio, reafirma la identidad de su pueblo y decreta en el año 1260 la obligatoriedad del uso de castellano. Muy bien, entonces, ¿quién es el que oficializa el castellano? El rey Alfonso X, el sabio. ¿Ah? Él dice esto, ¿no? Pero en el año 1492 es que ya se comienza a hablar oficialmente, ¿no? Miren, dicen, los españoles terminan los 8 siglos de invasión árabe. ¿Cuántos siglos de invasión árabe hubieron? 8 siglos de invasión árabe, casi un milenio. 8 siglos de invasión árabe. Por eso muchos de nosotros tenemos rasgos arábigos, ¿ya? No te sorprenda eso, ¿ah? Somos una mezcla, pues, ¿no? Imagínate cuántas veces está el español el árabe en España, ¿no? ¿Ya? Y de ahí, de esa mezcla, ¿no? Tenemos esto, ¿no? Muy bien, ahora, ejemplo, ¿no? Ejemplo, vamos a continuar acá. Dice, los reyes católicos, la toma de Granada, último bastión musulmán en la península ibérica. En la península ibérica fue el último lugar donde estaban los árabes. También a los árabes se les conoce como sarracenos. Los sarracenos, o también se les conoce como los moros. ¿Por qué les decían los moros, no? Porque eran morenos, pues, morenos. Los moros, ahí están los moros, ¿no?
Por eso dicen, ahí sale esa famosa frase, ¿no? No hay moros en la costa, ¿no? No hay moros en la costa. No es que no hay muros, ¿ah? No hay moros. Y este moros es de esa situación, ¿no? De los moros que estaban cerca, que estaban invadiendo. Triunfo de la cristiandad en la península. Este mismo año, 1492, el humanista Antonio de Nebrija publica su célebre gramática castellana. ¿Cuándo? En 1492, gramática castellana. Gramática castellana. ¿Ya? De esta forma, con el largo proceso del nacimiento de las lenguas que usamos hoy, de esta forma se comienza con el largo proceso de la lengua que usamos en la actualidad. Bien, muy bien. Vamos a ver entonces acá. ¿Quién nos va a apoyar leyendo? A ver. Antonio Pinilla, ¿ya? Pinilla, apóyanos leyendo, por favor, página 29, esta parte de acá. ¿Me escucha? Ah, no, ya, no te preocupes, no te preocupes. Mejor vamos a pedirle a otra persona. Ya, a ver, Matías, por favor, sigue ayudándonos. Matías, ayúdanos. El siguiente, ¿no? Las glosas. Las glosas son pequeñas anotaciones manuscritas a principios del siglo V, 11. XI, ¿no? Sí. Los sacerdotes, además de regir el culto religioso, administraban los territorios y llevaban las cuentas de la producción y los negocios. Luego la participación de los laicos es más necesaria y los clérigos deben compartir documentos en los que se imparten no solo los ritos religiosos, sino también la administración de los bienes y recursos. El problema aparece cuando los líderes laicos deben leer los documentos en una lengua que les es poco conocida, porque ya no usan el latín que quedó en la península. Entonces los clérigos se ven en la necesidad de explicar los términos que usan sus nuevos colaboradores. Y como no pueden hacerlo de uno en uno, van realizando anotaciones diversas en los mismos textos en latín. Pero en lenguas romances las más conocidas son las glosas emilianeses, encontradas en el monasterio de San Millán de la Cogolla, y las glosas silenses encontradas en el monasterio de Silos. Muy bien. Entonces, ¿qué eran las glosas? Eran pequeños apuntes, ¿no? Dice acá, a ver, ¿por dónde tenemos esto? Ya. Bien. Vamos a ver. Entonces, los clérigos se ven de explicar los términos que usan sus nuevos colaboradores, y como no lo pueden hacer de uno a uno, van realizando anotaciones diversas en los mismos textos en latín. Esos son las glosas, ¿no? Explicaciones diversas que hacen los sacerdotes para que los laicos pudieran entender. Es como que si yo te mandara a leer este libro, ¿no? Y tú no hablas español. Pero el español que hablas es, sí, más o menos, medio vago. Entonces yo digo, yo te voy a anotar por el lado posterior, te voy a decir, mira, esta palabra significa esto, pronúnciala así. Eso eran las glosas, ¿ya? Eso eran las glosas. Vamos con la última parte. El bimorfismo léxico. ¿Qué es el bimorfismo léxico? A ver, ¿quién nos ayuda leyendo ahí? Nicole, por favor. Bimorfismo léxico. El dimorfismo léxico, el castellano se nutrió del latín vulgar traído por los soldados romanos y del latín culto del siglo de oro. Este fenómeno, conocido como dimorfismo léxico, implica la formación de dos palabras castellanas
diferentes a partir de la misma raíz latina. Muy bien, interesante, ¿no? El bimorfismo es la unión entonces, ¿ya? De el latín vulgar más el latín, ¿qué? ¿Cuál era el otro latín? El culto, ¿no? Dos palabras castellanas diferentes a partir de la misma raíz latina, ¿no? Ah, mira, raíz latina, litera, voz popular, letra, voz culta, literal. Ajá, interesante, ¿no? Interesante eso de ahí. Lex, lex es ley, pero en voz culta es legal, ¿no? Integer, entero, popular, integral, íntegro, es en la voz culta, ¿no? Maestro, magister, magister en latín, en voz popular o en vulgar, es maestro. Vulgarmente es maestro, ¿no? Pero cultamente es magistro o magistral, ¿no? Muy bien, muy interesante eso, ¿eh? Acuérdate del bimorfismo léxico. Siguiente, ayúdanos leyendo, por favor, Elías Chávez. Leo las lenguas europeas modernas del castellano, Sí, ¿no, profe? sí. Durante el reinado de Carlos Quinto. V de Alemania, Carlos I de España. La influencia de España se hace sentir en toda Europa y de la misma manera toda Europa influye en el idioma español. Los siglos irán incrementando la interrelación idiomática y el intercambio de términos. Con la Ilustración regresan palabras alusivas al aspecto científico. En las últimas décadas han ingresado palabras relacionadas con la tecnología de las computadoras. Muy bien. Origen de algunas palabras castellanas, ¿no? Castellanas. Francés, bayoneta. Italiano, esta palabra, bayoneta, ¿no? Libreto, germán o barman y guarda, ¿no? ¿Ya? Entonces tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, continuamos con la siguiente. El árabe en nuestra lengua, mira. Tras 8 siglos de ocupación, ¿cuántos siglos estuvieron los árabes en España? ¿Cuántos siglos estuvieron los árabes en España? A ver, lo hemos mencionado, y lo dice también ahí. 8 siglos. 8 siglos estuvieron los árabes en España.